Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 47 y Filosofando. Ante nada y antes que nada, me gustaría ofrecerles una amable disculpa por haberme ausentado la semana pasada. Por causas verdaderamente fuera de mi control, no podía grabar. Y es una lástima porque casi completamos el año sin perder un solo episodio, pero bueno, ni modo. Diría Séneca que a pesar de estar perfectamente preparado, a veces la fortuna nos sorprende. Por eso es que hablamos de filosofía, para poder aplicarlo a nuestro día a día. Ahora bien, si bien estamos de regreso en una época muy interesante de la filosofía, de la historia de la filosofía, y esto es la historia de la escolástica. Los últimos episodios nos quedamos en la Edad Media, particularmente en la Escuela Palatina. Y uno de los cambios que ocurrió a lo largo de la Edad Media, punteado por la Escuela Palatina, fue el ligero pivoteo del estudio individual o de pensadores estudiosos independientes a un proceso comunitario, colectivo, no solo en el estudio, sino en la enseñanza de este mismo. Y es aquí donde finalmente vamos a comenzar el camino de la escolástica. La etimología de escolástica, de la misma palabra en sí, alude a la naturaleza colectiva y comunal de la época, ya que viene de escuela. Y es que no podemos alejarnos del término. En Occidente, la escolástica es lo que siguió la patrística, pero a diferencia de la patrística, no se limitó únicamente al cristianismo. Tanto el Islam como el judaísmo tuvieron sus propios movimientos escolásticos durante este periodo, no solo por sus tendencias comunales en el estudio, sino también por su enfoque en el mismo tema de estudio, que era el valor de los universales y el objetivo de finalmente resolver el tema entre razón y fe. En cuanto a métodos, la escolástica es bonita porque comparte un método muy claro. Las clases o sesiones se dividían en dos grandes bloques. Lo primero es lo que se llamaría la lectio, la lección, que esto es cuando el maestro hablaba y discutía las ideas de los autores más conocidos. En- Esto es cuando el profesor habla de la lógica, no sé, de Aristóteles, la teología de San Agustín, y los alumnos escuchan. La segunda parte sería la disputatio, la discusión, que es donde se abre la clase a los discípulos, y entre ellos y el maestro se discuten las opiniones a favor o en contra de las ideas discutidas, valga la redundancia, en búsqueda de profundizar su entendimiento y a la vez intentar evolucionar la idea. Para muchos universitarios este esquema debe sonar muy familiar. Ahora sabes dónde se popularizó. No solo eso, de cierta forma hasta este podcast podemos decir que el episodio, que es la lección, y las preguntas que les hago al final, las respuestas que ustedes me dan, los comentarios que me dejan en YouTube, de repente también me escriben por Instagram individualmente, esto entraría como el disputatio. Tanto la lectio como la disputatio tuvieron como consecuencias trabajos escritos que hoy en día nos resultan referentes en el estudio de la filosofía. Los maestros de la lectio escribirían después sus ideas sobre lo discutido en trabajos conocidos como comentarios. Y después, si se seguían de los comentarios y comenzaban a incorporar sus propias ideas, se crearían los documentos que se conocen como las sumas, que eran como pequeñas tesis nuevas derivadas del comentario. Es decir, yo doy mi lección sobre Aristóteles. Acabando mi lección, la escribo y la junto. Este escrito se vuelve el comentario. Después digo, ok, pero yo creo que de Aristóteles se puede entender esta otra cosa. O esta misma idea yo la aproximaría de esta forma diferente, etc. Y eso se vuelve la suma. De la misma forma que la lectio tiene estas derivadas, el disputatio también la tiene. En este caso nacen las cuestiones o cuaestiones, QUAestiones, que era la documentación de las discusiones entre maestros y discípulos, de temas específicos. Esto puede ser un poquito como lo que dibuja Platón cuando reinterpreta sus discusiones entre Sócrates y sus estudiantes. Esto podría entenderse como una cuestión.
Las cuestiones tenían diferentes tipos dependiendo de la cronología o frecuencia con la que se hiciera. Por ejemplo, si se hacía cada 2 semanas, se consideraba una cuestión disputate. Si se hacía cada 6 meses, se consideraba una cuestión quoli vetate. Finalmente, de esta metodología sale una documentación derivada que se llama los opúsculos, que serían las reflexiones finales de un tema que había pasado y ya había sido discutido, documentado, cuestionado, disputado, sumado y comentado. Finalmente, todo esto se juntaba en un opúsculo. Durante la escolástica existieron diferentes debates mayores entre los pensadores, temas en particular y podemos decir de cierta forma bandas, equipos. El primero de estos debates sería el debate entre los dialécticos y los antidialécticos. Los primeros, los dialécticos, se enfocaban en defender la razón humana como una herramienta de gran capacidad, mientras que los antidialécticos la valoraban un poquito menos. Podemos verlo como en el sentido de que los dialécticos creían que a través de la lógica y la discusión de la tesis y defensa de la tesis, se podría demostrar lo que fuera y llegar a cualquier lección. Mientras tanto, los antidialécticos consideraban que la discusión oral tenía ciertos límites marcados. De manera similar, hubo la división entre los racionalistas y los misticistas, el racionalismo y el misticismo. En este caso, el racionalismo significaba exaltar la importancia de la razón en la vida humana y en la búsqueda de la verdad. Para el misticismo, por otra parte, el enfoque era la voluntad y el amor en la vida, la búsqueda de la verdad. Para ellos, Dios llegaba no a quien lo razonaba, sino a quien lo contemplaba y lo amaba. El misticismo celebraba los misterios, no buscaba contestarlos con la razón. Y ahora bien, que estamos hablando de la escolástica, vamos a hablar del primer pensador de la escolástica. En este caso será San Anselmo. San Anselmo nace en Aosta, o Italia. Era hijo de un vizconde y de una princesa, y él quería entrar a la orden de los benedictinos a los 15 años. Recordemos que en esta época, estas órdenes monásticas eran los mejores lugares para aprender. San Anselmo había demostrado un interés y curiosidad por la filosofía, por lo cual no es extraño que quisiera entrar a la vida monástica. Es como hoy en día si dices, quiero estudiar, quiero entrar a la universidad, quiero ir a la escuela. No pudo irse a los 15 años, su padre no lo dejó. Pero a los 27 sí pudo irse por su cuenta. Él ingresaría a un monasterio en Normandía, que se distinguía, entre otras cosas, por su vida escolástica. En cuanto a la filosofía, Anselmo atacaba la teoría nominalista, que era una de las bandas también de la escolástica, de Roselino. Roselino y la teoría nominalista precisaban que solo existían los individuos. Los universales no eran cosas, sino palabras con las que se designaba un conjunto de cosas semejantes que solo coincidían en algunas propiedades comunes. Por ejemplo, dirían los nominalistas que no hay un protoárbol, no hay un árbol brillante que acumule todas las ideas, que sea el árbol ideal platónico, sino que hay muchas cosas que se parecen a los árboles y se categorizan como tal, pero no porque sean derivados del árbol ideal, sencillamente es la categoría universal que nosotros le dimos, mas no existe previamente. San Anselmo, en cambio, se inclinaba hacia la respuesta del realismo, que defendía la teoría de la identidad física o comunidad de las esencias universales, donde la especie es una idéntica y su esencia se encuentra toda y de la misma manera en todos y cada uno de los individuos que se distinguían entre ellos por los accidentes. Es decir, para estas personas existe algo que es la esencia fundamental del hombre. Y en todos los hombres existe esta definición platónica del hombre. Y nada más las pequeñas diferencias de individuo por individuo son meros accidentes. Anselmo parte del principio de que Dios no existe
por los argumentos que lo demuestran, sino que los argumentos existen porque Dios existe. Anselmo demostraba unas pruebas cosmológicas con el propósito de demostrar la existencia de Dios. Estas pruebas suponían tres principios que se mantendrían a lo largo de la escolástica. Uno, las cosas son desiguales en perfección. 2, todo lo que posee perfección en algún grado participa de esta perfección, considerada de modo absoluto. 3, el recurso al infinito lleva al absurdo. Frases tan sencillas como no se puede pensar Dios no existe sin tener el concepto de Dios llevarían entonces a la conclusión de que Dios debe ser reconocido como existente, sencillamente para intentar pensar que no existe. Y esto es algo que se llama el argumento ontológico. El argumento parte del presupuesto que la existencia es un atributo de perfección. Lo que existe en la realidad es más perfecto que lo que existe solo en el pensamiento, partiendo de esta noción, y con la fe, la razón, aplicando procesos dialécticos, llega a demostrar la realidad existencial de Dios. Para Anselmo, es un argumento indiscutible, entrando más a profundidad en el argumento ontológico, que Dios existe. El argumento ontológico se habla en tres etapas. El punto de partida es una definición de Dios presupuesta por la fe, aquello mayor de lo cual no se puede pensar. Esta noción existe y tiene realidad en la mente humana, que Dios existe no solo en la mente, sino también en la realidad de otro modo. No se podría definir que Dios es aquello de lo que no hay nada mayor que se pueda pensar. Esto puede sonar un poco confuso. Yo entiendo que es enredado, pero la sencilla forma en la que se puede ver es, si vamos a hablar de que Dios no existe, tenemos que hablar de Dios. Pero para hablar de Dios, tenemos que tener el concepto de Dios. Y si el concepto de Dios es que es la cosa máxima y a fuerzas tiene que haber una cosa máxima, entonces Dios tiene que existir como la cosa máxima. Y si la cosa máxima existe y existe en mi mente, la cosa máxima de mi mente no puede ser la cosa máxima real. Entonces debe haber una cosa máxima real que es Dios. Este es el argumento ontológico. Esta es la gran aportación de San Anselmo a la filosofía. Y no crean, esta tiene repercusiones que hasta hoy en día se sigue utilizando. Ahora bien, el argumento ontológico tiene ciertas críticas, no quiero decir obvias, pero a lo mejor sí naturales que se pueden dar. A Anselmo, por supuesto, se le critica que no es suficiente el solo decir que para hablar de algo que existe, basta con pensar que existe. Critican a Anselmo diciendo que no es legítimo apoyarse en una existencia que se da solo en el pensamiento para afirmar su existencia fuera del pensamiento. Porque si yo hablo de una criatura imposible como el unicornio, eso no significa que el unicornio a fuerzas tenga que existir. Y Anselmo responde que esto es cierto, que en la gran mayoría de los casos el argumento ontológico no es válido. Sin embargo, en el caso de Dios sí funciona, porque Dios, a diferencia de todo lo demás, no es una criatura finita, ya que, en argumento contrario, partiendo de ejemplos de seres finitos, no tiene sentido, porque todo ente, al ser finito, no podría considerarse mayor del cual no se puede pensar. Entonces, el ejemplo del unicornio no es válido, porque dentro de la definición del unicornio no está el hecho de que es la máxima existencia. Es curioso, este argumento después sería replicado y repetido por Kant, defendiendo o atacando la ontología, y Hegel defendiéndola. Así de influente es esta idea.
El argumento ontológico es uno que tiene consecuencias inmedibles en la sociedad. Es algo así como un pequeño truco que pone en jaque, aunque sea en la dialéctica, a las discusiones de Dios o inclusive en los temas metafísicos. Hay pensadores como el mismo Sartre, o a lo mejor Heidegger, que estarían basados fuertemente en el argumento ontológico. Ahora bien, si para San Anselmo la existencia de Dios es indiscutible, ¿cuál es la esencia de Dios? Bueno, para Anselmo la esencia de Dios es inseparable de su existencia. Dios existe por sí mismo. Todos los demás seres existen por otros seres. Reciben su existencia de otro. Solo Dios posee absoluta la perfección del ser, que es la bondad, la sabiduría, la vida, la justicia. Solo Dios es eterno. No viene nada antes, no viene nada después. Todo lo que existe después de Dios es creado después del no ser y es creado por la voluntad de Dios. Es decir, Dios en su esencia es perfecto y se crea a sí mismo. Entonces Dios es la esencia. No es sustancia, no es algo definible. Es lo que se necesita que sea. Las otras cosas sí tienen esencia, pero son creadas por Dios. Pero sí existen unas ideas previas de estas cosas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede algo que no existía tener una esencia previa? Ah, bueno, si recuerdan la influencia de San Agustín decía que las cosas existían en la mente de Dios. Algo así como el mundo de las ideas de Platón dentro de la mente de Dios. Pues resulta y pasa y sucede que para San Anselmo, Dios va más allá del tiempo y el espacio. Entonces las cosas que no existen existían como ideas antes en la mente de Dios. Entonces, aunque se derivan de no existir a existir, su esencia previa sí existe y es derivada de la perfección de Dios. Esta es una fuerte influencia agustina. No solo eso. Podemos ver la influencia agustina en la idea de que San Anselmo clasifica a Dios Padre como la memoria, que en la memoria están las figuras esenciales o ejemplares, a Dios Hijo como la inteligencia o el nu, y al Espíritu Santo como la voluntad o el amor. En cuanto a la teoría del conocimiento, Anselmo considera que todo viene de las ideas ejemplares, y lo que hay que hacer es entenderlas. Él distingue, eso sí, entre verdad ontológica, verdad lógica y verdad moral. Donde la verdad ontológica es la esencia de las cosas que expresan las ideas ejemplares. La verdad lógica es la verdad de la proposición y la verdad. Ahora, en cuanto a la discusión nominalista para San Anselmo, existe simultáneamente una esencia previa que cubre a todos sus derivados y una individualidad, como habíamos dicho, que vienen de los accidentes. ¿Por qué repito esto? Porque es aquí donde Anselmo explica lo que San Agustín dijo que no podía, y es cómo es posible que todos seamos herederos del pecado original. Los hombres existen como individuos humanos, pero todos están contenidos en Adán en esencia, y por ende todos pudieron pecar con él, es decir, los universales tienen realidad como ideas ejemplares en la mente divina, pero también están los caos individuos, es decir, todos los árboles sí son derivados del modelo del árbol, el modelo del árbol que está en la mente divina. Sin embargo, cada árbol individual existe en su individualidad y sí comparte nociones con el árbol ideal, pero uno está más alto, otro está más chiquito, uno está más dañado, otro está más cuidado, pero estos son accidentes, son cosas que pasan, pero no por eso son menos árboles y no por eso están más alejados del árbol esencial. Asimismo, no porque el árbol esencial exista, se muere la individualidad. Entonces, todos los humanos somos hombres, hombres humanos.
y nos derivamos del hombre ideal, no en el hombre perfecto, sino el hombre ideal platónico. En este caso se puede entender que es Adán. Entonces todos como consecuencia tenemos derivaciones de Adán. Yo tengo mi libre albedrío y puedo no pecar, pero mi esencia es una esencia de pecador. Eso diría San Anselmo. Aquí vamos a dejar el episodio de hoy como un pequeño tentempié antes de entrar fuerte a la escolástica. Les agradezco mucho escucharnos. Agradezco muchísimo el apoyo que hemos recibido recientemente en YouTube. Hemos, estamos muy cerca de comenzar a monetizar el podcast y eso para mí eso es un sueño hecho realidad. ¿Qué opinan ustedes? Anden filosos. ¿Es el argumento ontológico suficiente? ¿Se puede decir que Dios, por su propia definición, tiene que existir? Me encantaría leer su opinión. Nos vemos la próxima semana.